Muy buenos días, Dios los bendiga, estamos acá en otra transmisión de la iglesia de Citibel, ya teniendo estas alternativas, porque tenemos también reuniones presenciales. Hoy a la tarde tendremos la reunión en el anexo del Seibo. Bueno, ya todos están informados los que van a participar, y estamos contentos de poder vernos nuevamente, así que agradecidos a Dios por esto. Y en esta mañana quería compartirles un mensaje que se titula "No te estanques en el estanque". Me parece un juego de palabras, pero tiene que ver con una historia de la Biblia que está en San Juan, capítulo 5, que es una historia en la que Jesús interviene, y cuando Jesús interviene hay cosas que pasan, ¿no? Bueno, ahí vamos a leerlo. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de San Juan: "Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos pueda estar hablando con este pasaje. Les invito a que cierren sus ojos y puedan orar conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por una vez más poder estar disfrutando de tu palabra, Dios, y te pedimos que esta pueda, Señor, llegar a nuestro corazón, que aprendamos, Señor, de todas aquellas cosas que tú guardaste en este hermoso libro, en tu palabra, para que podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, y ayúdanos, Dios, a poder movernos siempre en tu voluntad, Señor, a obedecerte, a saber que siempre en cada cosa que nos pides, Señor, hay una bendición detrás esperando, Dios. Por eso queremos ser obedientes, queremos ser fieles, Jesús, y queremos movernos siempre en tu voluntad. Gracias por todo, Jesús. Amén. Seguramente muchos de ustedes ya escucharon esta historia, en la que se nos cuenta de un Jesús que sube de vuelta a Jerusalén. Para llegar había que subir, porque estaba ubicado en un lugar alto, y durante una fiesta, los judíos tenían fiestas anuales, y una de estas fiestas, no se nos dice cuál, algunos creen que fue durante la Pascua, no es por ahí lo más relevante, pero sí que cuando él llegó no fue a un palacio, no fue a ver a los políticos, no fue a ver a las personas más prominentes de Jerusalén, sino que él se acercó a lo que sería un hospital. Dice que había un estanque, en ese estanque, que se llamaba Betesda, que Betesda en hebreo significa casa de misericordia. Tenía 5 pórticos, que seguramente debajo de esos pórticos, esas columnas y esos lugares que se generaban abajo de la columna, podían estar más tranquilos todos los enfermos. Miren la gente que había en ese lugar. Dice que había enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esto es una clara muestra de lo que sucede en la sociedad de hoy en día, que también sucedía en ese momento. Hay mucha gente que sufre. Y esta es gente que tenía enfermedades o cuestiones físicas. Pero mientras lo leía pensaba, si pudiéramos ver, ¿no?, con nuestros ojos, aquellos que tienen dificultades así, pero en el alma, en el espíritu, ¿cuántos pórticos, cuántos estanques de Betesda necesitaríamos, ¿no? La gente sufre, hay muchos ciegos del alma, muchos paralíticos del alma, hay gente que está estancada por años en el mismo lugar y solamente pasa días, pero no vive. Gente que hubo alguna cuestión, algún dolor, alguna herida, algún sufrimiento, alguna traición que los marcó en su vida, y de ahí en adelante no avanzaron nunca más. Sus sueños se truncaron, sus proyectos se paralizaron, su estilo de vida cambió totalmente, a veces por una pérdida. Hay cosas que nos marcan, que generan un antes y un después. Y algo así pasó con un hombre que estuvimos recién leyendo, ¿no?, pero que vamos a tratar de profundizar ahora. Ciegos, cojos, enfermos y paralíticos, todos reunidos en este lugar.
Era la necesidad gritando, todos tratando de encontrar una respuesta para sus necesidades. Y algunos ya hasta se habían acostumbrado a estar ahí. Porque lamentablemente el dolor a veces hasta uno se puede llegar a acostumbrar a vivir con necesidad, con dolor, con ausencias, pero sin poder encontrar el propósito de su vida. Dice que estas personas esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía, esto lo cuenta, ¿no? El libro dice que descendía y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto es algo que ellos creían, todos los que estaban ahí creían en el poder milagroso de esas aguas, que acá la Biblia no lo atribuye a Dios. Es probable que así fuera. ¿Se acuerdan cuando Naamán fue sano al entrar en las aguas del río? No fueron las aguas del río las que lo sanaron, sino Dios a través de esas aguas. Hubo muchas formas en las que Dios siempre manifestó su poder a través de la creación y de un montón de herramientas que Él utilizó para demostrarlo, ¿no? No se nos dice acá que ese fuese el caso, pero bueno, el asunto es que muchos de los que estaban ahí en su fe creían que algo sucedía, y evidentemente algo pasaba, porque cuando después el hombre responde a la respuesta de Jesús, a la pregunta de Jesús, él le dice que él no tenía con quién contar para entrar en esas aguas cuando eso sucedía. Evidentemente había personas que pasaban tiempo ahí cerca de ese estanque y salían sanas, ¿no? Pero dice que este hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años con un padecimiento que le impedía desarrollar la vida que quizás en algún momento había desarrollado, pero 38 años es una vida. Yo tengo 37 años, toda mi vida me imaginaba mientras leía esto también, ¿no? Postrado y no solamente el hecho de estar postrado, porque él lo había paralizado, ya no le encontraba el sentido a su vida, ¿no? Hay otros que quizás han sufrido padecimientos físicos, enfermedades, han quizás quedado postrados, pero espiritualmente tienen más fuerza que nunca. Hay muchos casos que vamos a encontrar. Hay un joven que nació sin brazos, sin piernas, y que es un ejemplo de inspiración para todo el mundo por su fortaleza espiritual, ¿no? Porque lo que en realidad importa, lo que nos mantiene vivos, es nuestra alma, nuestro espíritu. Pero si nuestro espíritu y nuestra alma mueren, lo de afuera, por más que tengamos movimiento, por más que tenemos que agradecerle a Dios todos los días la salud, pero hay gente que teniendo salud física no tiene salud espiritual, y se sienten más muertos incluso que aquellos que sí la tienen. Y dice que cuando Jesús lo vio, él estaba así, acostado. Y a veces Jesús nos ve de esa forma, Jesús nos encuentra de esa forma, ¿no? Nos ve tendidos, postrados por la vida. Muchos quizás se sienten así, quizás estás escuchando este video de casualidad y te encontrás con que cuando te mirás a vos mismo te ves así, que la vida te dio un golpe y te dejó tumbado en el piso. Quizás no te falta nada económicamente, no te falta nada a nivel físico, pero por dentro tuyo sentís un vacío tan enorme que te sentís así, tirado, postrado. Y no dice que él ni siquiera le... Imagínense la situación, Jesús, el mismo Jesús que había hecho milagros, que ya se conocía de su fama por toda la tierra, estaba pasando delante de él y él ni siquiera se animó a pedirle nada, porque su espíritu ya estaba estancado. Ya no tenía fe, creía que tampoco ya ni siquiera lo creía, porque vamos a ver su respuesta, pero él se sentía alguien que ya no tenía respuestas en la vida. Cuando Jesús lo vio, Jesús se interesó en él, Jesús se intervino en su vida, como está interviniendo en tu vida en esta mañana. Este video llega a tu casa, a tu celular, a tu radio, donde sea que lo estés escuchando, porque Jesús quiere intervenir en tu vida. Jesús te ve cuando estás postrado, Jesús te ve tendido. Y Él quiere hablarte, Él quiere hacer algo, porque no te quiere ver así. Pero fíjense lo que responde, lo que le pregunta, perdón. Dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. No nos dice cómo fue que Jesús supo que él ya hacía 38 años que estaba ahí, quizás se lo reveló el mismo Dios, o quizás alguien le contó, pero el asunto es que cuando lo vio le dijo, ¿quieres ser sano? Y cualquiera de esa pregunta hubiese dicho, pero él estaba tomando el pelo, era obvio que estaba hace 38 años enfermo. ¿Quién no va a querer estar sano? ¿Quién no va a querer recibir sanidad después de tanto tiempo de sufrimiento? Ahora,
aunque parezca una locura, hay mucha gente que se acostumbra a su vida de víctima, a su vida de lamentos, y ya no encuentra otro estilo de vida más que sus lamentos. Entonces siente, y de hecho muchos se han criado bajo esa conducta, de sentir que si uno no está bien es por culpa de los demás, y que todo lo que nos pasó, bueno, algunos nacen estrellas, otros nacen estrellados, y la vida es así. No me tocó a mí, tengo que... Entonces Jesús lo vio y seguramente mirándolo a los ojos le preguntó, ¿querés ser sano? ¿Querés ser libre? Es como cuando al adicto le dicen, ¿realmente querés salir de esa adicción? ¿Querés que tu vida cambie de verdad? Porque Jesús no te va a obligar a nada. Dios no te va a obligar a nada. Él te pregunta, mirándote a los ojos, te dice, ¿de verdad querés ser sano? Porque yo tengo todo el deseo de sanarte, tengo el poder para hacerlo, pero vos querés ser sano. ¿Querés que tu familia cambie? ¿Querés que tu economía cambie? ¿Querés que tu salud cambie? Él lo puede hacer. Ahora Él te pregunta, ¿querés ser sano? Y Él, en vez de darse cuenta con quién estaba hablando y quién era el que lo estaba interrogando, lo que le hace es explicarle desde su limitación y desde su propia experiencia de vida por qué él no podía ser sano. Jesús no le estaba pidiendo explicaciones, Jesús le estaba pidiendo solamente una respuesta. Pero a veces le explicamos a Dios, no, pasa que yo ya lo intenté un montón de veces y siempre me pasa lo mismo, siempre que quiero salir de este vicio, de esta adicción, después termino cayendo, o en mi economía me pasa que siempre intento una cosa y me sale mal, intento otra cosa y me sale mal, y en este país no se puede, porque que nos pasa a todos a veces pensar en las limitaciones que tenemos y las cosas que por ahí son piedras en el camino que humanamente no podemos saltar. Son piedras que son mucho más grandes, son rocas, que no las podemos escalar quizás. Pero Dios no te pregunta por eso. A veces tomamos la misma actitud que los espías cuando fueron a ver la tierra prometida. Dios los mandó y les dijo, bueno, vayan a ver la tierra prometida para ver cómo atacar. Y ellos volvieron con un montón de explicaciones racionales de por qué no debían atacar. Porque había gigantes, porque la tierra era peligrosa. Y Dios no les había pedido explicaciones. Simplemente les había pedido que sean obedientes para evaluar la tierra, para que vean las bendiciones que tenía esa tierra. Ellos se enfocaron en los peligros y en las imposibilidades. Ahora tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender que de los imposibles se encarga Dios. Los imposibles no los tenemos que mirar nosotros. Eso se los tenemos que entregar a Él. Si queremos salir de ese estancamiento, si queremos dejar el estanque atrás, tenemos que pensar en que tenemos un Dios de imposibles. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Eso muestra también un poco el egoísmo del ser humano, ¿no? Seguramente había conocido en esos 38 años, no nos dice que estuviese los 38 años en ese estanque, pero seguramente llevaba un buen tiempo y había conocido mucha gente, muchos enfermos que en algún momento quizás llegaron a tocar ese agua y salieron sanos y después se olvidaron de él. Habría compartido tiempo con muchas personas, pero no tenía con quién contar. Y a veces el mundo te deja así, tendido solo, tirado. Quizás estás rodeado de muchas personas, pero por dentro te sentís así, solo y tirado. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque claro, hay muchísima necesidad en el mundo. Y él se sentía víctima de esa necesidad. Pero insisto, Dios no le estaba preguntando de sus imposibilidades. Le estaba preguntando acerca de la posibilidad que tenía de estar frente al mismo Creador preguntándole si quería ser sano. Pero a veces estamos tan metidos en nuestros problemas, en las cosas que no podemos resolver, que cuando Jesús mismo nos ofrece una solución no la aceptamos. Ahora, Jesús por misericordia, una vez más le habló, y las palabras de Jesús producen cambios en nuestra vida. Si las escuchamos con fe y con obediencia, esto que yo te estoy diciendo puede producir un cambio radical en tu vida. Puede haber un antes y un después de este video, puede haber un antes y un después de esta prédica. Porque decidiste entregarle tu corazón al dueño de los imposibles, aquel que hace que aquello que te parecía una enorme roca, ahora simplemente te parezca un obstáculo que hay que saltar y que Él te pueda ayudar a lograrlo. Levántate, toma tu lecho y anda.
lo que le estaba pidiendo era imposible. ¿Se piensan que él no había intentado levantarse durante esos 38 años? Todos los días, capaz que se despertaba, incluso soñaba, porque a veces pasa eso, el que en algún momento tuvo la posibilidad de caminar, sueña después cuando pierde esa posibilidad con que está caminando. Él había soñado con eso. Seguramente se despertaba queriendo levantarse y lo intentaba. Sabía que no podía, pero lo intentaba. Ahora, la cosa cambió porque Jesús te está pidiendo que te levantes, pero en sus fuerzas, no en las tuyas. Cuando tomás una actitud de fe y decís, bueno, Dios, en tus fuerzas, no solamente me levanto, sino que tomo el lecho. Dios le estaba diciendo, yo te voy a dar la fuerza para levantarte y para tomar tu lecho. Aquello que te servía como instrumento para tu queja y para permanecer en los días de agonía, bueno, lo vas a dejar atrás, lo vas a llevar y va a dejar de estar en ese lugar. Levántate, toma tu lecho y anda. Un imposible. Cuando lo escuchó, si hubiese activado su inseguridad y su falta de fe, lo que hubiese surgido de ese encuentro con Jesús sería una queja, diciendo, ¿pero qué me estás tomando el pelo, Jesús? ¿No te das cuenta que no puedo? Me estás pidiendo algo que no, ya lo intenté un montón de veces. Pero ahora él dejó de mirar hacia sí mismo, dejó de mirar hacia su imposibilidad y empezó a ver a quién le hablaba. Y ese que le hablaba tenía autoridad en su palabra. Y me imagino mirándole a los ojos a Jesús y viendo la compasión y la ternura con la que le hablaba y el poder que salía de cada palabra de Jesús. Lo que yo te estoy diciendo está escrito en la palabra de Dios. Y esta palabra te puedo asegurar que tiene poder para transformar tu vida, para transformar tu familia. Y lo que necesites que Dios haga en tu vida, Él lo puede hacer. Ahora, confía en su voluntad. Y si Él te dice, levántate y anda, levántate y andá y caminá y haz lo que tengas que hacer, es hora de dejar esa cama, es hora de dejar esa frustración, es hora de dejar la depresión atrás. Bueno, es el momento para escuchar al que tiene poder en sus palabras. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, dice, aquel día. Entonces los judíos, los fariseos, seguramente los escribas, los que estaban ahí siempre tratando de acusar a Jesús, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Si alguien tuvo el poder para sanarme, ¿cómo no voy a hacerle caso cuando me dice que yo tome mi lecho y camine? Era ridículo lo que le estaban planteando los judíos. Y él le dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahí queda demostrada la hipocresía de la religión. Y hablo religión en el sentido que se le ha dado con el tiempo, ¿no? Porque la palabra religión no tiene una connotación negativa en realidad. La Biblia, incluso Santiago, habla de la religión, el religar nuestra relación con Dios, que es la verdadera religión. Pero el mundo se ha encargado de darle una connotación bastante peyorativa al término, porque el religioso es aquel que intenta con todas sus fuerzas acercarse a Dios, pero no con la intención de acercarse a Dios, sino de demostrar a los demás que Él está cerca de Dios, y entonces eso lo eleva a una posición superior. Y no hay nada más lejos que esa actitud para poder hablar de religión. Pero ellos, estos religiosos, en el sentido negativo y real que se le está dando esa palabra, le dicen, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? No le preguntan quién fue el que te sanó. Hacía 38 años que estaba enfermo y ninguno de ellos se había preocupado por él. Pero cuando lo ven con el lecho en su mano, en vez de preguntarle, ¿quién fue el que te sanó? ¿Cómo fue que ahora estás bien? No, le preguntan, ¿quién te permitió llevar ese lecho? ¿Quién te permitió corromper una de las leyes que nosotros, los judíos, tenemos como estandarte? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa podría haber sido peor que estar 38 años paralítico y postrado por un impedimento físico? Y ahí Jesús muestra que lo peor que le puede pasar al hombre es perder su alma. Le estaba advirtiendo, fuiste sanado físicamente, pero tenés que ahora sanar espiritualmente.
Y eso es lo que primero que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere sanar por dentro para que después todo el resto pueda ser cuestión simplemente de entregarse al Señor y que Él se encargue de nuestras imposibilidades. Por eso, en esta mañana me gustaría que podamos primero hacer una evaluación personal de cómo estamos cada uno de nosotros delante de Dios, ¿no? Y si te sentís así, te sentís estancado, sentís que hay algo en tu vida que no está andando como realmente tendría que funcionar, es porque quizás estés en los rieles equivocados o quizás descarrilaste. Deja que Dios te vuelva a llevar al lugar que Él quiere y tiene preparado para tu vida. Y si Él te dice levántate y andá, bueno, es momento de creer en aquel que tiene poder en sus palabras. Este hombre lo hizo, creyó y fue sano. Algunos te van a criticar, algunos te van a decir, pero ¿qué es eso que estás haciendo ahora de leer la Biblia? Este libro es el libro históricamente más vendido, más leído, y sin embargo hoy no se puede abrir en ninguna escuela, no se puede abrir en ninguna institución, porque lo consideran peligroso, lo consideran algo que puede llegar a transformar la mente de las personas. Y eso es lo cierto, que sí, transforma tu corazón, transforma tu mente, pero para poder lograr la vida que siempre quisiste tener. Así que pedile a Dios que te dé ese poder, que te dé esa autoridad que solamente viene de su Espíritu Santo, y empezá a vivir la vida que siempre quisiste vivir, pero que quizás no sabías cómo lograrlo. Dios, tu creador, es el que te creó para vivir esa clase de vida. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él pueda estar dándonos las fuerzas para levantarnos y salir de nuestro estancamiento y poder ver siempre su propósito reflejado en nuestras vidas. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En esta mañana te pedimos que tú puedas estar trayendo sobre nosotros la sabiduría para ponerla por obra en cada una de nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, Dios. Y si alguno de nosotros se siente así, Dios, estancado, ayúdanos, Señor, a poder tomar la decisión de levantarnos, pero siempre confiando y teniendo la fe puesta en ti, Señor. Y si vemos a otros, Dios, que están estancados, que están pasando por necesidad, ayúdanos a tener un buen corazón y ayudarlos, Señor, y darles una mano si es necesario para que ellos también puedan levantarse, Señor, y disfrutar de la bendición que es estar tomado de tu mano. Te damos gracias por todo, Jesús. Gracias por estos días hermosos que tú nos estás regalando como iglesia. Gracias por el bautismo que ayer tuvimos, Señor, y que tú manifestaste tu poder y tu gloria, Dios, y te pedimos que lo sigas haciendo. Te damos gracias por todo, Jesús, en tu nombre. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes,
eres admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no